¿Qué tienen en común este precioso chiquillo de aquí y este feo mocoso de aquí con este niño, esta niña, este niño, esta niña, este no tan niño, esta niña y el resto de churumbeles del mundo? Su increíble capacidad de absorber conocimiento como esponjas, ya que ellos conocen. Y tú no, una técnica secreta que compartir en los próximos minutos que les permite dominar a la perfección el arte del aprendizaje. Un proceso de descubrimientos con un principio sin final. Un término agridulce, frustrante, ya que tenemos que aprender a vivir con la cruda realidad de que el aprendizaje es infinito y saber lidiar con la incertidumbre de que hay cosas allí afuera que nunca llegaremos a conocer. Y creo que es eso precisamente, esa realidad que dota al progreso humano y a la vida en general de su maravillosa esencia, y es saber que se expande muchísimo más allá de lo que es el ser individual y que no se limitan, no se concentran a nuestra percepción individual. Pero eso no quiere decir que debamos abandonar por completo el aprendizaje, ya que es infinito y que nunca lograremos aprenderlo todo. Todo lo contrario. Aprender es una droga y cada vez que absorbemos, retenemos y movilizamos inteligentemente según la situación, queremos más y más y más. Y las buenas noticias, señoras y señores, es que en este preciso canal, aparte de otras cosas, me gusta compartiros esas técnicas de aprendizaje que nos ayudan a atenuar esa triste realidad que nos presenta el aprendizaje. Bienvenidos de nuevo, me llamo Adrià Solà Pastor, amante del emprendimiento y estudiante en una doble carrera de Ciencias Políticas y Filosofía en la Sorbona de París y en Columbia University en la ciudad de Nueva York. Lo siento, queridos amigos, estas ganas infatigables e incesables de querer aprenderlo todo no os las puedo resolver, pero sí que puedo aportaros mi granito de arena compartiéndoos una técnica secreta que a mí particularmente me ha ayudado muchísimo a aprender de forma eficaz y óptima. Y esta técnica se llama The Feynman Technique. ¿De qué se trata esta técnica y cuáles son sus orígenes? La Feynman Technique es una técnica ideada por el científico llamado Feynman, el ganador de un premio Nobel por el trabajo que elaboró con un grupo de científicos sobre electrodinámica cuántica. Como podéis imaginar, Feynman y este grupo de científicos debían tratar con una serie de problemas que la absoluta gran mayoría de seres terrenales como nosotros no comprenderíamos. Y creedme, yo el primero. Entonces, Feynman creó un diagrama visual que simplificaba su teoría cuántica al máximo. Para explicar su teoría, lo que hizo Feynman no fue presentar términos complejos y explicaciones largas y detalladas. Todo lo contrario. Lo que hizo Feynman es simplificar al máximo eso que representaba su teoría. Albert Einstein ilustra a la perfección esta técnica de Feynman con esta famosa frase que él nos compartió. Si no lo puedes explicar de forma simple, no lo entiendes suficientemente bien. Entonces, ¿cuál es la esencia de esta técnica famosa? La técnica de Feynman se basa simplemente en coger una explicación, provenga del campo de conocimiento, dominio de estudios que provenga, y simplificarla al máximo para que un niño de 5 años logre entenderla. Si lo puedes explicar claramente a un niño de 5 años y logra responder a las infinitas preguntas que él es capaz de formular gracias a su infatigable curiosidad, bravísimo, has comprendido a la perfección lo que quieres aprender. Y creo que es esa la esencia fundamental de esta técnica, la simplificación. Cuando intentamos formular alguna especie de explicación, presentar un tema, hacer una exposición oral, transmitir alguna especie de aprendizaje, nos liamos a incorporar todo tipo de tecnicismos, tanto de forma voluntaria como involuntaria, porque yo también peco de esto y lo hago completamente inconsciente. Y son tecnicismos, palabras que no aportan verdadero valor a la explicación, no facilitan el aprendizaje. Es solo una ilusión que nosotros tenemos que, incorporando estas palabras complejas, los interlocutores, esas personas que nos escuchan, van a pensar que somos más inteligentes o van a pensar que conocemos más sobre el tema. Incluso estos tecnicismos ni a veces nosotros los llegamos a comprender verdaderamente. Y creo que aquí está precisamente el mayor error: confundir el aprendizaje con el arte. Un aprendizaje eficaz es ese que surge de forma rápida, asegura una retención a largo plazo y se produce con la mínima inversión de esfuerzo
y tiempo. Y esa es la magia del lenguaje, es cierto, que nos ofrece una vasta, rica, amplia diversidad de palabras con la que nosotros podemos enriquecer nuestras explicaciones de forma precisa, con palabras que son poco utilizadas o de uso menos recurrente. Pero cuando hablamos de aprendizaje y no de literatura o de escritura artística, lo importante es que las explicaciones sean fáciles, eficaces, productivas y permanentes. Y la técnica de Feynman nos permite asegurar esto con estos 4 pasos que vamos a ver a continuación. Feynman dividió este proceso de simplificación en 4 primeros pasos, y el primero que nos presenta es estipular claramente el título de lo que vamos a estudiar. Podéis pensar que esto es sencillísimo e incluso absurdo, pero todo lo contrario. El error que he visto cometer a muchísimos estudiantes es no tener una idea clara de lo que estudiamos, es decir, estipular el título, sus diversas partes, subtítulos y los distintos argumentos. En definitiva, lo que primero nos dice Feynman es de estipular claramente el título de lo que vamos a estudiar. Y el siguiente paso es reducir a conceptos banales eso que hemos estudiado. Por eso precisamente debemos comprender absolutamente todo lo que estudiamos, ya que debemos reducirlo a palabras simples y conceptos asequibles, ya que deben ser transmisibles, deben ser comprendidos por todo tipo de personas, sea cual sea su edad, su contexto sociocultural o su categoría socioprofesional o incluso su capital económico e intelectual. Y es aquí donde podemos diferenciar entre esa persona que sabe de lo que habla y esa que no, según si tienen éxito explicándolo a una persona de 5 años. Y el tercer paso consiste en responder a la infatigable curiosidad de un niño. En este paso, Feynman nos dice de imaginar una situación hipotética en la que contamos a nuestro sobrinillo de 5 años eso que hemos aprendido y él nos bombardea, como todo cualquier otro niño, con preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como Leonardo da Vinci nos solía recomendar, todas esas maravillosas observaciones que él hacía, incluso con la lengua del pájaro carpintero, cómo se guardaba en su cuerpo y miles de maravillosas observaciones que él nos regaló. Pues lo mismo, intentar imaginar esa situación hipotética en la que tu sobrinillo de 5 años, ese interlocutor, te bombardea con preguntas. Y una vez imaginamos esa situación, vamos a anotarlas todas en una hoja para pasar al siguiente y último paso. Repetir el mismo proceso respondiendo a esas preguntas no resueltas. Este proceso, la base es repetirlo hasta que hayas aprendido la materia de forma simple y tú después en el examen puedas movilizarlo de forma inteligente según tus consideraciones o las preguntas que se te presenten. Pero como ya habrás entendido claramente esa materia, no te costará movilizarlo. La clave también, o la gran ventaja de esta técnica, es que al responder tantas preguntas, tantos por qué, tú mismo vas a forzarte a indagar más, a buscar más información, lo que va a enriquecer todos tus conocimientos, no solo comparado a tus otros compañeros de clase, lo que te permitirá, por ejemplo, después aportar datos, informaciones que te van a permitir sacar mejor nota, sino también para aprender más, para enriquecer tu conocimiento personal. Entonces, ¿cómo aplicamos de forma efectiva la Feynman Technique? La Feynman Technique es muy versátil, muy flexible y la puedes aplicar de muchísimas maneras distintas. Solo tienes que dejar ir tu creatividad, dejar volar tu creatividad. Por ejemplo, puedes hacerlo con amigos, en una conversación de forma discreta, evocando este tema que estás aprendiendo, con tu madre, durante la cena o durante una conversación familiar. Si preferís hacerlo solos, ningún problema. Lo podéis hacer hablando con vosotros mismos en voz alta o incluso personificar algún objeto material. Y sí, pareces un tarado personificando objetos, hablándoles como si fueran niños o como si fueran personas. Pero no nos mintamos, todos lo hemos hecho alguna vez, eso de hablar en voz alta o eso de hablar en la ducha. ¿Por qué no aprovechar esos momentos para practicar una materia, estudiar una materia con la Feynman Technique? Lo que yo hago a menudo también es escribir esas explicaciones o enregistrarlas en una grabación de voz y repetirla para verificar después si tu explicación es lo suficientemente clara.
Y a veces, una vez ya hemos aprendido la materia, pues pensamos que ya está, que ya lo hemos simplificado lo máximo que podíamos. Pero la grabación de voz o la explicación en el texto, escribirla, nos ayuda a objetivizar eso que estamos aprendiendo y ver si realmente lo estamos simplificando al máximo que nosotros podemos. Si tú coges la Feynman Technique y la juntas con el Active Recall a diario, forzándote, si tú la repartes en el tiempo con la Spaced Repetition y la estudias 15 minutos cada día y organizas tus jornadas de estudio con la Pomodoro Technique o el Time Blocking, estoy segurísimo que vas a ser el mejor de tu promoción de la clase y que vas a sorprender a todos con explicaciones simples, claras, concisas de temas tremendamente complicados. Si tú no conoces todas estas técnicas, te recomiendo profundamente, sinceramente, a que te pases por mi canal, donde las explico, cómo yo organizo mi rutina de estudio y hago también incluso análisis detallados, profundos de cada una de estas técnicas, como este mismo vídeo, y cómo se pueden aplicar de forma efectiva. No dudes en echarle un vistazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, no me canso de agradeceros todo el soporte, toda vuestra atención, todo el cariño que recibo a través de los comentarios o los likes. Para mí eso significa todo. Ya sabéis, YouTube es un trabajo un poco arduo, uno tiene que sacrificar muchísimas cosas, pero ver que hay tantas personas agradecidas detrás de esta pantallita a las que puedo humildemente ayudar, eso me llena de alegría. Es la única razón por la que yo puedo continuar produciendo este contenido de valor, saber que detrás hay personas a las que puedo ayudar a mejorar sus notas, el proceso de aprendizaje, sus vidas en general o cómo estructurar su tiempo. Así que no dudéis en escribirme en los comentarios, los leo cada uno de ellos y respondo cada uno de ellos si puedo, incluso dispongo de horas a la semana solo para responder comentarios y dedicarme a eso. Para mí es todo un placer, así que no lo dudéis. Y si queréis agradecerme este tipo de contenido, ya sabéis, para mí lo más importante es que llegue a más gente. Si podéis darle like y compartirlo, sería todo un honor. Suscribiros también, darle a la campanita para no perderos ningún otro vídeo más que os pueda llegar para ayudar para la próxima sesión de exámenes o para el próximo curso académico que ya está a la vuelta de la esquina. Y si no, eso es todo, mis queridos suscriptores. Nos vemos en el próximo vídeo.